Bueno, como ustedes recordarán, en nuestra clase práctica anterior, habíamos nosotros desarrollado un script que a partir de la respuesta en frecuencia ideal de un filtro pasabajos, llegábamos con una transformada inversa de Fourier, una transformada inversa de Fourier discreta, llegábamos a la respuesta al impulso. Esta respuesta al impulso, aquí le habíamos hecho un zoom y teníamos que era una función sinc. Una función sinc que tenía infinitas cantidad de componentes. Bueno, nosotros aquí en la visualización que podemos hacer de la misma, vemos que estos coeficientes van decreciendo hasta parecer cero. Sin embargo, estos coeficientes no son cero y son importantes para la respuesta de nuestro filtro en frecuencia. Luego de eso, nosotros habíamos desarrollado un script que nos permitía ir variando la cantidad de componentes para observar cómo cambiaba la respuesta al impulso y cómo cambiaba la respuesta en frecuencia. Es decir, empezábamos a recortar la cantidad de componentes en nuestra respuesta al impulso para observar cómo afectaba eso a la respuesta en frecuencia, que en un principio era como un escalón. Entonces, ahora vamos a partir de lo siguiente. Ya no vamos a hacer ese script que va cambiando la cantidad de coeficientes, sino que vamos a tomar una cantidad aceptable de coeficientes. En este caso hablamos de 64 coeficientes. Entonces, a partir de esos 64 coeficientes, lo que nosotros hacemos es recortar nuestra respuesta al impulso, nuestra señal de respuesta al impulso a esos 64 coeficientes o truncarla, como lo mencionábamos. Aplicamos una FFT para tener la respuesta en frecuencia y luego graficábamos. Entonces tenemos nuestra respuesta al impulso truncada en 64 componentes y la correspondiente respuesta en frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso observamos que tiene un pobre desempeño en la banda de paso y también un pobre desempeño en la banda de rechazo. En la banda de paso tenemos algunas variaciones entre lo que sería las frecuencias que debería dejar pasar. Tenemos que aquí las está atenuando, aquí un poco nos amplifica, aquí también nos amplifica un poco y aquí el efecto del sobreimpulso por fenómeno de Gibbs. En la banda de rechazo vemos una atenuación que va decayendo, pero sin embargo se mantiene consistente. Podríamos observarla mucho mejor si nosotros hiciéramos la representación en escala logarítmica de esta respuesta de frecuencia. Pero bueno, vamos a ver cómo solventar o cómo reducir los efectos de haber truncado nuestra señal, de haber tomado menos componentes de los que en un principio serían necesarios para tener una respuesta al impulso ideal. Entonces, para ello, una vez que tenemos nuestra señal en el dominio del tiempo y en su respuesta en frecuencia, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en primer lugar vamos a visualizar diferentes tipos de enventanado que le podemos aplicar a esta señal. Para ello vamos a definir un número de coeficientes nuevamente. Número de coeficientes. En este caso vamos a dividir en la misma cantidad que los coeficientes de nuestra respuesta al impulso. Entonces sería 64. Y aquí lo que vamos a mostrar, o lo que vamos a visualizar es, bueno, vamos a visualizar diferentes tipos de ventanas, o de enventanado, como nosotros quisiéramos denominarlo. Vamos a crear un vector de tiempos, un vector de muestras. Vamos a hacer un vector de tiempos. Lo vamos a llamar nextPos_range. Va a ser un vector o de tiempos tanto negativos como positivos. Entonces, por eso se llama neg y pos. Y lo vamos a utilizar a la función lineSpace para crear este vector que va a ir desde menos el número de coeficientes menos el número de coeficientes hasta el número de coeficientes en pasos de coeficientes por 2.
Este será nuestro vector de tiempos. Ahora vamos a definir nuestra primera ventana. Esta va a ser una ventana de tipo boxcar. En realidad es como una ventana rectangular. Vamos a definir una variable que es boxcar window. Y para poder definirla, vamos directamente a utilizar de la librería Signal de SciPy este tipo de ventana. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Invocamos a nuestra librería SciPy. Me parece que ya la tenemos definida al principio. Sí, tenemos aquí SciPy.signal. Entonces, vamos a invocar SciPy.signal. Y dentro de Signal hay un conjunto de herramientas que son las ventanas, Windows. Y dentro de las ventanas, la que vamos a invocar es boxcar. ¿Qué requiere esta ventana como argumento? Va a requerir de la cantidad de coeficientes. Como la vamos a hacer simétrica, entonces por 2. Entonces, esta será nuestra ventana boxcar. Vamos a definir también para la misma ventana boxcar window, que su muestra 0 sea igual a 0. Listo. Aparte de esto, vamos a recortar también la boxcar window. Tenemos la boxcar window. Y le vamos a decir que la longitud, lo vamos a poner como índice, la longitud de sí mismo, de boxcar window, menos 1, porque será el último índice, también sea igual a 0. Estamos diciendo aquí, a esta ventana, el último coeficiente. Si nosotros le ponemos boxcar, toda la longitud, como es index 0, entonces nos va a sobrepasar en la dimensión. Entonces le restamos 1, por eso estamos tomando el último elemento y decimos que sea igual a 0. Hasta allí, nosotros tenemos definida esta primera ventana boxcar. Vamos a definir otros tipos de ventanas. Bueno, podríamos aquí haberle comentado. Esta sería nuestra ventana. Boxcar. Vamos a definir ahora una ventana triangular también. Definir una ventana triangular. Para definir esta ventana triangular la vamos a llamar triangle window también. Es algo similar a lo que tenemos con la boxcar. Voy a copiar esta línea. Perdón, aquí. Voy a pegar aquí. Voy a poner esto en una única celda. Listo, entonces tenemos la ventana triangular, va a ser triangle window, SciPy signal. Entonces aquí ya no va a ser boxcar, sino aquí va a ser triangle. Y también requiere la misma dimensión de coeficientes por 2. Vamos de esta forma a crear algunas ventanas. Vamos a crear una ventana exponencial. Voy a copiar toda esta línea. Y le vamos a decir que esta sea una exponent, llamémosla exponents window, y la forma de llamarla es exponente. Listo, ya tenemos nuestra tercera ventana. Vamos a crear otra más para luego observar las características de cada una de ellas. Si nosotros queremos ver todas las ventanas que podríamos graficar o que podríamos utilizar dentro de las herramientas de SciPy, tendríamos que revisar la documentación para poder
extraer todos estos tipos de funciones necesarios para cada una de las ventanas. Vamos a ver una ventana coseno. Esta ventana coseno vamos a llamar también coseno window. Y la función será coseno. Tenemos ya nuestra ventana coseno. Una de las ventanas que nosotros habíamos revisado en la teoría, que decíamos que es de las más utilizadas, es la ventana de Blackman. Vamos a ver, también está disponible. Ventana de Blackman. Y de hecho, esta ventana de Blackman es conocida como la ventana de Blackman-Harris. Entonces vamos a ver cómo la podemos obtener. Blackman window. Y tenemos Blackman Harris. Blackman Harris. Entonces tenemos nuestra ventana de Blackman. Y tenemos también, podríamos graficar una ventana más. En realidad son algunas ventanas. Vamos a en esta parte graficar hasta la ventana de Hamming. Es otra ventana también conocida. Y vamos a utilizar Hamming window. Y aquí será Hamming. Entonces tenemos ya estas ventanas. Están modeladas las ventanas. De hecho, sí, yo podría aquí hacer un print de la ventana de Blackman. Entonces, si ejecuto esto, tengo aquí algún error, aquí es una coma, perdón. Aquí es una coma. Entonces, miren, estos son todos los coeficientes de esa ventana de la de Blackman que he puesto aquí. Entonces ya tenemos, se podría decir, los coeficientes o las amplitudes de cada una de esas ventanas. Ahora lo que vamos a hacer es crear una función. Aquí vamos a poner función que obtiene la respuesta en frecuencia y el rango de frecuencias para cada ventana. Esa será la función que vamos a crear en este momento. Empezamos para definir nuestra función y la vamos a llamar response y como argumentos va a tener únicamente la ventana. Es decir, nosotros podríamos darle como argumento la ventana boxcar, la triangular, la exponencial, cualquiera de las ventanas que nosotros previamente definimos. Entonces, en primer lugar vamos a referir las amplitudes. Las amplitudes van a estar dadas por la FFT. Perdemos la respuesta en frecuencia. Entonces, si estos coeficientes están dados en el dominio de las muestras, en el dominio temporal, entonces aquí lo que tienen que hacer es aplicar una FFT para poder tener la respuesta en frecuencia. Aquí le aplico a lo que estoy ingresando como argumento, que es la ventana. Le voy a dar una longitud de la transformada, que sea la longitud de la ventana. Y vamos aquí a... Bueno, dejamos por el momento allí. Más adelante veremos si es necesario normalizar. Calcular la magnitud. La magnitud podemos extraerla a través de NumPy, apps, de la transformada desplazada. Es decir, estamos extrayendo la potencia de esa señal. Entonces, NumPy, FFT, FFT, shift de las magnitudes. Estamos desplazando la señal y calculando la potencia. Entonces ya tenemos con eso la variable que es la magnitud. Luego vamos a calcular el vector de frecuencias, que va a ser nuestro vector X para poder graficar. Lo hacemos a través de un linspace.
un line space que va a ir de menos 0.5. Recuerden, es la mitad de la tasa de muestreo a 0.5. Y la cantidad de muestras va a ser la longitud que tengan nuestras amplitudes. Es decir, cuántas amplitudes tenemos, esa va a ser la cantidad de muestras que vamos a tener en el dominio de la frecuencia. Entonces tenemos, por otra parte, vamos a poner la respuesta en escala logarítmica. Entonces recordemos que la forma de pasar logarítmica es 20 por el logaritmo. Logaritmo base 10, voy a utilizarlo el de NumPy. Log base 10 de la parte real de mi magnitud. Parte real. A ver, aquí utilizamos un NumPy. Parte real de nuestra magnitud. Todo esto es lo que nosotros hemos formulado en la parte teórica. Entonces, aquí, si nosotros nos preguntamos por qué utilizo el 20.0 y no 20, es para que no sea como un dato de tipo flotante y al final todo este resultado sea punto flotante. Esa es la razón por la que tenemos 20.0 allí. Ahora, a esa respuesta, lo que vamos a hacer es desenvolverla a través de la función que tenemos en un NumPy, que es clip, de la respuesta entre menos 120 a 120. Listo, tenemos nuestra respuesta. Entonces, al final, lo que va a devolver nuestra función es... la frecuencia, es decir, nuestro vector de frecuencias y nuestra respuesta. Eso va a ser esta función. Bueno, allí no tenemos ningún problema. Entonces vamos a proceder ahora a graficar esta parte que hemos realizado para cada una de las ventanas. Entonces aquí en una nueva celda, lo que voy a hacer es trazar la respuesta en el dominio del tiempo y la respuesta de frecuencia. Trazar en el dominio del tiempo es la respuesta al impulso. Y la respuesta a la frecuencia. Eso es lo que vamos a proceder a realizar en esta celda. Entonces, para ello, bueno, primero vamos a crear una figura. Para modificar el tamaño de las figuras, que por lo general dentro del notebook nos suelen parecer muy pequeñas, voy a modificar el fix size y le voy a establecer una longitud de 16 por 10. Listo. Tengo con este creado una figura y le he dado un tamaño a esa figura. Pero como son algunas gráficas que nosotros vamos a generar, recuerden, hicimos algunas ventanas, entonces lo que voy a utilizar es un subplot. Voy a utilizar un subplot y ese subplot voy a decir que sea de 3 filas, 2 columnas y voy a empezar a trabajar con la gráfica 1. Entonces en esta primera gráfica voy a poner el plot, voy a graficar mi respuesta al impulso de mi primera ventana, que era la boxcar. Entonces, ¿cuál era el eje de tiempo? Será el negativo, positivo, de range. Ese era mi vector de tiempos. Y las amplitudes están dadas por la boxcar window. Entonces tenemos ya, vamos a ejecutar hasta allí para ver si tenemos nuestra ventana boxcar, que es, como les había comentado, una especie de ventana rectangular. Entonces, bueno, vamos a continuar modificando esta figura para que se pueda apreciar mejor. Vamos a ponerle un título.
El título le vamos a poner Boxcar Window o ventana Boxcar. Ventana Boxcar. Ese va a ser nuestro título. Vamos a ponerle una etiqueta al eje Y, es decir, un Y label, para hacer amplitud. Ya tenemos amplitud. Vamos a establecer algunos límites en mi eje Y también para que se pueda apreciar correctamente la gráfica. Si yo observo aquí, esta gráfica va aproximadamente de 0 a, bueno, no aproximadamente, sino de hecho va de 0 hasta 1 en lo que es el eje Y. Entonces, yo le voy a decir que vaya desde 0 hasta 1.1. Entonces, de esa forma se puede apreciar un poco mejor la parte Y. Vamos a ponerle una etiqueta al eje X. Voy a copiar esto. Al eje X y vamos a poner X label. Esto va a corresponder al tiempo en muestras. Esto va a ser el tiempo en muestras. Y el X-limit podríamos poner, pero bueno, vamos a obviarlo por este momento. Entonces tenemos el X-limit. Vamos a ponerle una rejilla, que es el PLT grid, para igual que nos ayude a visualizar un poco mejor la gráfica. Observemos esta línea. Ya tenemos nuestra ventana boxcar. Tenemos con sus correspondientes ejes. Entonces, ahora para esta misma ventana, lo que queremos es la respuesta en frecuencia. Entonces voy a copiar prácticamente todo esto. Aquí voy a hacer un espacio para identificar. Y aquí voy a poner la segunda gráfica. Voy a hacer la segunda gráfica. Entonces tenemos esta segunda gráfica. Bueno, previo a esto, tendría que haber calculado las respuestas en frecuencia. Solo creé aquí la función, pero no las creé. Voy a crear las respuestas en frecuencia. Entonces, vamos a poner respuesta boxcar. Respuesta boxcar va a ser igual a el nombre de mi función era responseRec y como argumento tenía la boxcar window. Boxcar window. Listo. Creo que con esto tenemos, en cuanto a una división para cero, es una advertencia que podemos asumir. Y entonces ahora sí, acá lo que vamos a graficar es esta respuesta boxcar. Si nosotros recordamos, mi función me va a devolver dos atributos, miren, rec y respuesta. Y yo a esos dos los he almacenado aquí. Bueno, de hecho podría poner un print para que ustedes puedan observar lo que me está devolviendo mi response rec. Bueno, como les comentaba, vamos a obtener la respuesta en frecuencia para cada una de las ventanas. Entonces aquí lo que he hecho es crear una variable que se llama respuesta boxcar, llamo a la función respuesta en frecuencia, le doy como argumento la ventana boxcar y como resultado tengo dos arreglos. En respuesta boxcar se almacenan dos arreglos. Uno que es el eje X, es decir, son los términos de frecuencia, y el otro que son las amplitudes. Entonces, ya tengo esa primera respuesta. Entonces aquí yo ya puedo llamar mi respuesta boxcar. Respuesta boxcar. En el primer lugar está el eje de frecuencias. En segundo lugar están las amplitudes. Entonces voy a copiar esto. Voy a pegar aquí.
con el índice 1. Entonces, esa será mi respuesta en frecuencia. Bueno, el título igual es una ventana boxcar. La amplitud, recuerden, ya normalizamos para que esto me presente en dBs, en escala logarítmica. Y el eje X va a ser la frecuencia normalizada. Frecuencia. Voy a poner aquí. Normalizada. Ya. Entonces tenemos el Y-level amplitud. No le pongamos un límite al Y-level porque no sabemos qué valores nos va a aparecer. Bueno, de hecho es en decibeles, entonces no corresponde al mismo. El PLT grid. Y lo que sí, aquí voy a utilizar el PLT tight layout. Porque si no me salen montadas las etiquetas de los gráficos. Y observemos, aquí tenemos nosotros ya el primer resultado de nuestra ventana boxcar. Entonces, tanto en el dominio de la respuesta al impulso como la respuesta en frecuencia. Entonces, esto que acabamos de hacer en este caso para nuestra primera figura, debemos repetirlo, para nuestra primera ventana, perdón, debemos repetirlo para todas las ventanas. Entonces, aquí yo voy a poner, esto era visualizar boxcar. Vamos a hacer lo mismo para todas las ventanas. La segunda, si nosotros observamos, era la ventana triangular. Entonces vamos a hacer ahora lo mismo con la ventana triangular. Entonces, es la misma figura, así que quito esto. El subplot ahora es el 3 y es el 4. El rango de tiempo es el mismo y ya no es boxcar, sino que ahora es triángulo, parece que lo habíamos llamado. Sí, no, trial window lo habíamos llamado. A ver, por aquí la tenemos. Sí, trial window. Listo, esta va a ser una ventana. Vamos a modificar el título. Triangular. Ventana triangular. Esto es igual. Tenemos que calcular la respuesta triangular, la respuesta en frecuencia de la ventana triangular. Entonces, esto será triang, respuesta de triángulo. Ejecutamos. Bien, volvemos a ejecutar. Y observamos que ya tenemos, bueno, nos falta aquí modificar. Esta sería la respuesta triángulo. Respuesta triángulo. Y en esta parte también sería la respuesta triángulo. Sería ventana triangular. Ejecutamos y observemos la respuesta de la ventana triangular. Lo que ocurre con esta ventana respecto a la ventana, a la boxcar, es que miren, la atenuación en la banda de rechazo es muy pobre. Entonces, tenemos la segunda ventana, de esta forma podemos graficar la tercera. Vamos a graficar la tercera ventana. La tercera ventana, que si recordamos era la exponencial, exponents window. Entonces, aquí esto será una exponencial. Aquí será una exponencial. Sí, exponent window. Y esta va a ser una ventana exponencial. Esta va a ser también una ventana
exponencial. El subplot nos quedamos en el 4, por lo tanto sería el 5 y el 6. El 5 y el 6, me falta la respuesta. Entonces debo calcular también la respuesta al exponencial. Entonces la voy a llamar respuesta exponens. Entonces esto será de exponens window. Ejecutamos. No hay ningún error. Y vamos a ejecutar esto para ver que ya tenemos la ventana exponencial y nos falta modificar la respuesta de frecuencia. Mucho cuidado con esa parte. A veces cuando copiamos y pegamos, no debemos olvidarnos de rectificar lo que es diferente respecto a la parte anterior que estábamos tomando. Entonces allí sí, tenemos la ventana exponencial y teníamos algunas otras ventanas. Teníamos la ventana de Blackman Harris y la de Hamming. Vamos a hacer también esas ventanas, pero en otro subplot. Entonces para ello podríamos copiar toda esta celda. Toda esta celda la voy a copiar. La voy a pegar aquí. Y lo que haremos es ver qué ventanas nos faltan. A ver. Ya hicimos la Boxcar, la triangular, la exponencial. Falta coseno, Blackman Harris y Hamming. Vamos a implementar esas ventanas aquí. Visualizar ventana coseno. Ventana Blackman Harris. Y la ventana de Hamming. Entonces, vamos a ir modificando una por una. Es un nuevo subplot que nos crea una nueva figura, entonces no hay inconveniente en cambiar estos números. Aquí sí, ya no será boxcar, será coseno. Ventana del coseno. Esta es una ventana del coseno. Vamos a de una vez sacarles la respuesta en frecuencia a todas. Entonces esta será respuesta coseno. Esta será respuesta Blackman. Y esta será respuesta Hamming. Entonces, esta era la coseno window. La de Blackman también le habíamos puesto Blackman window. La exponencial la cambiamos por la Hamming window. Vamos a ver si no hay ningún error. Está todo correcto por allí. Entonces, ya podemos modificar esto. Tenemos coseno window. Esta sería respuesta coseno. Respuesta coseno. Y también respuesta coseno. Respuesta coseno. Y esta es una ventana coseno. La ventana coseno. La segunda, que es la de Blackman. Que tenemos. Le pusimos Blackman window. Si le pusimos con minúscula. Sí. Esta es la ventana de Blackman. Y tenemos tenemos aquí a ver, estamos en la de Blackman. Esto es. Modificamos.
la de Hamming. Esta es ventana de Blackman. Aquí tenemos la de Hamming. Y esta era respuesta Hamming. Y ventana de Hamming. Vamos a ver si esto está correcto. Estas son nuestras ventanas siguientes. Tenemos la ventana coseno con su respuesta, la ventana de Blackman y la ventana de Hamming. Hasta aquí, lo único que hemos hecho nosotros es visualizar las ventanas y sus diferentes respuestas. Esas ventanas por sí solas no van a tener ningún efecto. Nosotros tenemos que a estas ventanas aplicarlas a la respuesta truncada que nosotros estamos teniendo. Entonces, ¿qué efecto van a tener? Que se busca es que tengan un efecto de decaimiento en los laterales. Es decir, que vayan atenuando progresivamente los laterales. Entonces, por ejemplo, esta ventana de Hamming, miren, va muy bien. La de Blackman también va muy bien, atenuando los laterales. La coseno también. Entonces, ese es el objetivo de estas ventanas que nosotros acabamos de realizar. Vamos precisamente a aplicarlas ahora a nuestra respuesta truncada que teníamos previamente. Bueno, entonces voy a volver a copiar o, bueno, puedo utilizar las ventanas que ya tengo. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Aquí una nueva celda. Vamos a tomar solo la parte positiva de la ventana. Y vamos a tomar la parte positiva de la ventana. Entonces, para eso vamos a truncar nuestro vector de tiempos. Vamos a llamarlo el tiempo de la respuesta truncada. Tiempo de la respuesta truncada. Esto, recuerden, ya lo habíamos hecho previamente a través de un concatenate. En donde lo primero que tomábamos era nuestro vector de tiempos, de la respuesta que estábamos utilizando previamente, que era este vector de tiempos, ¿cómo lo llamamos? Este vector de tiempos, aquí, y time rest. No, la respuesta es el vector de tiempos que habíamos denominado, a ver, es de frecuencia. De range, es crear un rango de valores de tiempo para el trazado de range. Bueno, podemos definir una variable nueva, siempre y cuando se mantengan esos mismos valores. Entonces, bueno, vamos a concatenar. Bueno, de hecho creo que la tenemos a esta línea aquí. La voy a copiar directamente. Esta línea. Esta línea es la que buscamos. Bueno, entonces, con esta línea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es nuevamente truncar nuestra ventana. Vamos a truncar para graficar las ventanas aplicadas a esa respuesta truncada. Entonces tenemos el time que va desde 0 hasta el número de coeficientes. Luego la concatenamos con un vector de ceros que tiene longitud de time rest menos el número de coeficientes.
Correcto, hasta allí tenemos nuestro vector de tiempos ya truncado. Entonces vamos a llamar a todas nuestras ventanas. Voy a buscar window. Y la vamos también a truncar. Les voy a copiar esto de aquí. A ver si me sirve. Entonces, lo que voy a truncar ahora es la boxcar window. Entonces, en lugar del vector de tiempos, lo que quiero truncar es la boxcar window. Va a ir desde el número de coeficientes hasta el final. Y esto lo vamos a concatenar con un vector de ceros que tenga la longitud de la respuesta en el tiempo truncada. Menos el número de coeficientes. Hasta allí ya tenemos nuestra primera ventana. Vamos a ver si hacemos este mismo procedimiento para todas las ventanas, es decir, para nuestras 6 ventanas que graficamos aquí. Entonces, la segunda ventana, luego de la boxcar, era la triangular. Entonces, veamos triangle window, cambiamos por triangle window, lo demás es igual. Luego, estas dos para generar otras dos más. A ver, luego de la triangular era el exponencial. Exponencial, entonces cambiamos aquí boxcar por exponencial. Exponencial, y la siguiente era la de coseno. La ventana del coseno la vamos también a truncar. Coseno. Y nos faltan las últimas dos. Sería la de Blackman y la de Haney. Entonces vamos a poner aquí Blackman. Y esta sería Haney. Vamos a observar si no hay ningún error. No hay ningún error, estamos avanzando bastante bien en esta parte de haber creado nuestras ventanas. A ver, ya hemos creado cada una de las ventanas. Nos hace falta un paso adicional, que es normalizar. Ahora tenemos la boxcar. Y lo que vamos a hacer es la misma boxcar window. Así igual a la boxcar por el tiempo truncado. Y esto para cada una de las ventanas. Bueno, copiar esto. Sería por para el exponencial. Esto. Esto tenemos el exponencial, lo mismo para el coseno.
Listo, nos falta la de Blackman. Nos falta la de... Listo, tenemos ya todas las ventanas. Entonces, una vez con las ventanas, vamos a obtener la respuesta en frecuencia de las ventanas. Entonces, bueno, podríamos ver, aquí tenemos un error en el broadcasting, es decir, un error de dimensión. Vamos a ver en qué parte es, en la línea 7, justamente en la box Halloween. A ver, voy a llamarla nuevamente, ejecutar nuevamente la ventana en donde, perdón, la celda en donde estoy creando las ventanas. Sí, ahí dice. Recuerden, hace un momento yo ya ejecuté esta celda, entonces al volverla a ejecutar ya tomó otro valor la variable boxcar_window, entonces por eso tuve que volverla a ejecutar para que tome el valor inicial. Eso era ese error. Listo, entonces ya tenemos esa celda con todas las ventanas. Ahora lo que vamos a hacer es obtener la respuesta en frecuencia de esas ventanas. Entonces aquí tenemos de las respuestas de las ventanas, es decir, de las respuestas de impulso de las ventanas. Impulso de las ventanas. Entonces, aquí vamos a llamar una respuesta, una frecuencia de, utilicemos esta notación de la boxcar. O así con la misma notación de la boxcar. Entonces, para eso, la ventana discreta de Fourier, FFT, la parte real, la parte real de la boxcar_window, la boxcar_window, una longitud de la boxcar_window. Listo, hasta allí creo que estamos correctos, sí, entonces podemos replicar esto para todas las 6 ventanas. Entonces tenemos, esta no será boxcar, la segunda era la triangular, la segunda era la triangular, esto también es la triangular. Bien, vamos a hacer lo mismo para la exponencial. Y podríamos depurar este código, por ejemplo, la longitud de todas estas ventanas, si no me equivoco, es la misma, entonces podríamos tener en una única constante y evitarnos aquí estar modificando para cada uno de los parámetros. Lo del exponencial tenemos lo de coseno. Tenemos la de coseno. Tenemos la de coseno. Luego de la de coseno tenemos la de Blackman.
Por ejemplo, si nosotros utilizáramos otro editor de código como el Sublime Text, se nos permite modificar por bloques. Entonces también hace esta tarea de estar modificando una palabra, nos modifica en toda la línea, todas las palabras. La misma coincidencia. Hamming, esa sería nuestra ventana de Hamming. Como todas tienen la misma longitud, vamos a determinar un rango de frecuencias. Frecuencias que va a ser a través del time space, que va de 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2 por la longitud de la ventana de Hamming. Bueno, podría ser cualquier ventana, en este caso tomado de la de Hamming. Pero no sé si aquí ya tenía definida la frecuencia de muestreo. Aquí está una continuación del programa anterior y sí, ya tenemos la frecuencia de muestreo. Entonces, esa sería nuestra frecuencias. Y ahora lo único que nos queda es graficar estas ventanas. Para ello, vamos a hacer una nueva celda y vamos a utilizar una figura. Esa figura sea de una dimensión. En este caso, una dimensión de 16,9. Es nuestra figura. Vamos a crear un subplot. El subplot va a ser de 2 filas, una columna, y vamos a empezar graficando en el primero. Ustedes dirán por qué solo 2 filas, porque vamos a graficar todas en un único axis. Un título para nuestra primera figura será respuesta al impulso truncada. El impulso truncada. Y a partir de esto sí podemos hacer un plt.plot de nuestro vector de tiempos. No sé si lo teníamos definido. Nuestro vector de tiempos. Bueno, me parece que lo teníamos, si no ya lo creamos nuevamente. Va a ser el range versus np.real. Vamos a graficar solamente la parte real en nuestra ventana boxcar. Y le vamos a poner una etiqueta para que nos grafique en diferentes colores y poder identificar cada una de las gráficas que van a estar montadas en una sola. Y a esta etiqueta le vamos a poner la boxcar. Listo. Hemos creado la primera gráfica. En ese mismo subplot vamos a graficar. Luego de la boxcar teníamos la triangular. Esa será. La vamos a modificar. Triangular. Luego la tercera. Luego de la triangular teníamos la exponencial. Entonces, la exponens. Esta será la exponencial. Luego la cuarta. Teníamos la del coseno. Esta era coseno.
Luego tenemos la del coseno, tenemos la de Blackman. Esa sería la de Blackman. Finalmente la de Hamming. Tenemos Hamming. Entonces, si ocupamos esto, se observa un poco mal, pero es porque no la tenemos escalada. Miren, tenemos todas esas cantidades de muestras, pero enseguida arreglamos esto. Vamos a decir en primer lugar que una etiqueta y será la magnitud. Vamos a decir que el límite de y el límite de y va a estar dado por una minimización. En este caso va a ser el mínimo de la boxcar window. Podría ser cualquier ventana. En este caso es el mínimo de la boxcar window hasta el máximo aquí en paréntesis el máximo de la boxcar window. Listo. Tenemos la etiqueta en el eje X. Serán tiempo muestras. Y el X limit estará determinado por un valor de 0 hasta la longitud que tiene nuestro vector de tiempos de range, pero desde 0 hasta el número de coeficientes. 0 hasta el número de coeficientes. Con esto ya podemos observar mucho mejor las ventanas que nosotros habíamos graficado, bueno, la respuesta de impulso de cada una de las ventanas. Pero todavía nos faltan algunas cosas. Vamos a hacer que nos muestre estas etiquetas que nosotros pusimos aquí. El legend. Vamos a ponerle un grid también. El grid. Y con eso estará completa nuestra gráfica. Pues aquí nosotros podemos observar la respuesta del impulso truncada de cada una de nuestras ventanas. Por ejemplo, miren, la exponencial es la que tiene una caída más rápida, tenemos la boxcar, las demás tienen un comportamiento bastante similar, si nosotros podemos ver. Quizá la del coseno, sabemos que se atenúa un poco más rápido, banda de rechazo. Pero ahora lo que queremos es ver la respuesta de esas ventanas. Entonces, para eso vamos a utilizar el segundo subplot, que era el PLT. Bueno, de hecho tendríamos que hacer la misma celda para que aparezca una única gráfica. Vamos a poner el mínimo subplot. Pero ahora será en la parte inferior, la segunda fila. Y será respuesta en frecuencia truncada. Respuesta en frecuencia truncada. Y vamos a graficarlo directamente en escala logarítmica con LT semilog, semilog X, nuestro rango de frecuencias, si lo llamamos range frec. Frecuencias
versus, ¿cómo llamamos? Respuesta en frecuencia boxcar. Respuesta en frecuencia boxcar. Respuesta en frecuencia boxcar. También le vamos a poner una etiqueta. Que será la boxcar. La boxcar. Entonces, verifiquemos está bien. Ya tenemos esa segunda respuesta en frecuencia. Pero igual vamos a hacer lo mismo para las 6. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí en lugar de boxcar, la segunda era la triang. La tercera era el exponencial. Luego seguía la de coseno. Luego seguía la de Blackman. Y finalmente la de Hamming. Entonces aquí vamos modificando. La segunda era la triangular. Es la exponencial. Luego viene la de coseno. Luego viene la de Blackman y finalmente la de Harris. Perdón, la de Hamming. Bueno, podemos modificar esto. Bueno, la magnitud ya va a ser en dBs. Y el limit no lo vamos a establecer porque no sabemos en orden de qué está, porque está en dBs. Este va a ser frecuencia en hertz. En hertz. El límite, recordemos que el ejercicio anterior lo establecíamos desde 20 a 20.000. El legend, y también nos estamos olvidando aquí, bueno, estamos olvidando del lt.bytecode. Vamos a esto. Observemos ahora sí la respuesta de todas nuestras ventanas. También la respuesta de frecuencia. ¿Cuál tiene menor sobreimpulso? ¿Cuál tiene una más buena? Aquí es que tengo un error con la exponencial, porque en realidad no debería presentar. Si lo está tomando correcto. Lo voy a verificar ahora. Se me parece que es un comportamiento, a ver, del exponencial, coseno, Blackman, Hamming. Sí, es el mismo comportamiento del exponencial. Está dado de esa forma. Quizá hubiera sido conveniente en lugar del exponencial trabajar con la de Hamming. Es muy parecida a la de Hamming, pero bueno, allí nosotros observamos ya el resultado de trabajar con las distintas ventanas. Por ejemplo, la respuesta más rápida quizá la tiene la boxcar. La boxcar es la que tiene la transición más rápida, pero en cambio tiene mayor sobreimpulso. Por ejemplo, si observamos la triangular, miren, la triangular se atenúa muy bien en la banda de paso, se atenúa también en la banda de rechazo, pero es un poco más lenta que la boxcar. Tenemos igual la de Blackman, no puedo observar muy bien el color, aquí me parece que es el color morado. También tiene un muy buen comportamiento, aunque una transición un poco lenta respecto a
a lo que es la Boxcar. Entonces, de esta forma nosotros podemos comparar y analizar las diferentes ventanas para aplicar en un filtro. Pues con esto concluimos este notebook que estaba preparado para